Ahí estamos. Bueno, entonces empiezo de nuevo. Nosotros vimos, bueno, la primera unidad fue acerca de la ciencia, que esa yo la voy a evaluar con los trabajos que han presentado y como después al final retomamos algunos conceptos, yo con lo que hemos trabajado para empezar me conformo. El tema central con el que empezamos a continuación fueron los materiales o los sistemas materiales y sus propiedades, ¿sí? Que ustedes hicieron las actividades. Las últimas actividades están bien, se les he respondido todo. Creo que me faltó solamente el de Rodríguez porque me quedó fuera del grupo, que no le hice la devolución, no se la envié. No está acá Rodríguez, no. Pero están bien, solamente hay un problemita, un detalle, en las preguntas 7 y 8 del último práctico, lo tienen ahí. ¿Se escucha, Silvana? ¿Sí? Hay una pregunta que tiene que ver con el origen de los elementos químicos. Del carbono concretamente, que la han pensado de una manera diferente a como debían, que es bastante común, pero que hay un errorcito ahí que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque ahí se está demostrando que no ha quedado el modelo particular, el modelo de partícula, ustedes no lo han construido bien. Ustedes, ya no pensando en cómo lo van a enseñar, sino ustedes. Lo mismo que con la pregunta de la combustión de la nafta. ¿Alguien tiene las preguntas ahí para leerla? ¿La 7 y la 8? Porque yo no tengo el práctico acá. Tengo las respuestas de ustedes. Sí, la 7 que Las, dice la nafta solo contiene átomos de hidrógenos y de carbono. Sin sí. embargo, cuando la nafta se quema, se producen óxido y dióxido de nitrógeno. ¿Cuál es el origen de los átomos del nitrógeno y del oxígeno? Bien, bueno, esa pregunta no es simple, por eso he tenido respuestas variadas. No es simple porque, bueno, hay una reacción química ahí en juego, pero lo que yo quería ver es si ustedes podían pensar si la nafta, la sustancia química que consideramos como nafta, como combustible, como gasoil, como petróleo, solamente tiene carbono e hidrógeno, y oxígeno, bueno, carbono e hidrógeno tiene en realidad, el oxígeno lo toma del aire para entrar en combustión, ¿de dónde sale el nitrógeno que también se desprende en la combustión? Si la nafta no la tiene, ¿sí? Bueno, ahí algunos han contestado, la mayoría, no quiero dar este nombre porque sé que no les gusta a ustedes, después a cada una le contesté, es la actividad, pero la mayoría no pudo discernir que ese nitrógeno que se desprende de la combustión con los gases en la combustión de la nafta proviene del aire. Es el nitrógeno del aire que está dando vuelta y que es necesario para la combustión, que mediante alguna reacción química se combina y se forma el óxido de nitrógeno. ¿Qué es lo importante ahora en este nivel de esta materia? Es que ustedes hayan entendido eso, que se puede obtener a raíz de una reacción química, una combustión en este caso, se pueden obtener otros elementos, otras sustancias, porque hay una combinación. Si no hubiese una combinación, un reordenamiento de átomos, no habría óxido de nitrógeno como resultado de la combustión. ¿Sí? Ojo con eso, porque yo lo único que quería ver era si estaban ustedes entendiendo. ¿Se acuerdan que dijimos muchas veces? El entender a la materia como formada por partículas es un proceso complejo. Y cuando lo enseñamos, a veces explicamos dos o tres premisas, nuestros estudiantes la toman, entienden la frase, pero no lo están interpretando. Fíjense la que sigue. Silvana, lee la pregunta 8.
La 8, un árbol está compuesto principalmente por carbono. ¿De dónde proviene su carbono? Bueno, miren esa pregunta. Esa solamente uno de ustedes la contestó más o menos bien, es decir, rumbeando por ese lado. El resto no. ¿Qué hizo? Fue y buscó, imagino yo, googleó o en materiales, de dónde obtenemos en nuestro planeta el carbono. Entonces argumentaron que viene de las estrellas o del cosmos, porque hay una reacción de fusión y fisión. O sea, ese es el origen del carbono, pero la pregunta preguntaba, ¿en los árboles, no es así? En las plantas existe carbono, o sea, la celulosa, la sustancia más abundante que compone el tronco, las ramas y las hojas de una planta, son productos están formados por carbono. ¿De dónde sale? Era la pregunta. Y nadie la contestó bien. Y fíjense, ¿saben cuál es la respuesta? Básicamente es la reacción de fotosíntesis. Y yo estoy segura que todos han estudiado fotosíntesis, en el primario, en el secundario. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No se ha entendido. A lo mejor si ahora le pregunto, a ver, ¿se acuerdan? ¿Ustedes podrían definir a qué le llamábamos fotosíntesis? Más o menos, ¿podrían ustedes contestar eso ahora? Toda digamos, la reacción del árbol cuando le entraba el aire. Entraba el aire, ¿qué del aire concretamente? eh, no entraba el dióxido de carbono, Dióxido de carbono. el ¿Y qué aire hace? entraba en el coso, hacía toda una reproducción y largaba el aire. ¿No es algo así? Oxígeno. Toma dióxido de carbono, ¿sí? Del aire y a través de las células del cloroplasto, bueno, hay todo un proceso, pero básicamente es, las plantas toman el dióxido de carbono que está en el aire, hacen un proceso químico, una reacción química, liberan oxígeno, pero ellas se quedan con el carbono. Y además, con ese carbono van formando glucosa, celulosa, y eso va formando la corteza de los árboles, las ramas, las hojas. Eso es lo que crece. Cuando nos compramos una plantita, es chiquitita así. Bueno, depende de la especie, a lo mejor a los 10 años tenemos un árbol enorme. ¿De dónde salió toda esa materia orgánica? Que es básicamente sustancias de carbono, la mayoría es carbono, de la fotosíntesis, pero para no decir el nombre, fotosíntesis, de la toma que hacen esas células del dióxido de carbono del aire y liberan oxígeno. Fíjense que si mis estudiantes no entienden, no se acercan a ese concepto, porque es complejo, que puede haber una ida y vuelta de sustancias, si no rompo lo que hemos dicho muchas veces, esa noción de que la materia es una cosa toda junta, que es una materia, una sustancia homogénea, si no puedo lograr que entiendan que son partículas que se van combinando entre ellas, todo esto no se entiende. Y que a lo mejor es posiblemente lo que les ha pasado a ustedes. Cuando estudiaron fotosíntesis, nos quedamos con una definición que entendemos, sí, no digo que no lo hayan entendido, entendemos que hay un intercambio gaseoso, entendemos que gracias a eso las plantas crecen, entendemos que necesita de la luz, pero el fondo de la cuestión no lo hemos construido. Por eso en estas preguntas aparece esa idea de ustedes. ¿Sí? Bueno, no importa, vamos a seguir trabajando sobre eso y ustedes van a insistir en eso, pero apuntaba concretamente a eso. Por eso en algunas respuestas les dije, después lo vamos a ver sobre todo a la pregunta 8, ¿no? Eso porque, bueno, yo me imagino que dijeron, ¿de dónde sale el carbono? Voy y busco origen del carbono en nuestro universo y sale de las estrellas. Más allá de que no hubo una interpretación, porque la pregunta decía, las plantas, ¿sí? Elaboran sustancias de carbono, o sea, obviaron esa parte. O sea, hay dos cosas en esa pregunta. Un problemita en la comprensión de la pregunta, o a lo mejor la entendieron a la pregunta, pero como no sabían la respuesta, se fueron a buscar por otro lado.
Yo, que no la considero mal, sino que considero que hicieron eso porque no tenían en mente ese modelo de partícula. ¿Mm? Y ahí vamos nosotros. Eso es lo que tenemos que trabajar cuando yo hablo de modelo de partícula, para que entiendan lo importante que es y a la base de todos los temas que están. Bueno, pero no nos vamos a quedar toda la vida con esto, porque esto hay que construirlo y va a haber oportunidades. Así que hay que avanzar. Entonces, dejamos esas preguntas para el capítulo propiedades de la materia, que yo las tengo ahí corregidas, y ahora lo que vamos a ver es el próximo tema, que es sólidos, que en realidad lo vamos a cortar por el receso, pero tendríamos que ver sólidos, líquidos y gaseosos, ¿sí? Vamos a ver sólidos y después del receso, y lo vamos a continuar porque en una semana no vamos a alcanzar, pero hacia allá vamos. Pero antes de eso, lo que les voy a compartir ahora es qué temas de los que hemos visto hasta ahora, incluyendo los que van a ver de sólidos, se trabajan en la escuela primaria. Para eso, yo les voy a compartir, espérenme un ratito, les preparé unas diapositivas. ¿Ustedes han trabajado ya con los NAP en alguna otra materia? No, no. ¿No saben lo que son los NAP? Ah, bueno, ahí les cuento entonces un poquito esperen que quiero nada más que preparar para compartir y después le digo. Entonces, o les muestro primero, a ver si tengo acá sin abrir. Ahí no, lo cerré. Bueno, se los cuento y después. Bueno, yo las voy a dejar de ver, este es el problema cuando uno comparte, pero no importa. Fíjense, creía que tenía la carátula. Los NAP, vamos a ir al comienzo. Los NAP, así se llama, es una sigla, están viendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, los NAP, esta sigla significa Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Un poquito de historia les cuento, breve. Esto en realidad se originó en el 2005, más o menos, que a nivel nacional se establecieron para todo el país una serie de contenidos mínimos, y más que contenidos mínimos, porque después ustedes, no sé si en o algún otro espacio curricular ya lo vieron, en didáctica o en las prácticas, capaz que todavía no, pero el concepto de contenido para nosotros en la docencia es un conjunto de conceptos que nosotros encerramos, por eso contenemos, hacemos un paquetito para destinarlo a un diseño curricular o para ser enseñado. O sea, contenido es algo que nosotros, los docentes, elegimos como tal. Tomamos de un cuerpo de conocimiento, de la ciencia que sea, un paquetito y lo contenemos, ¿sí? Y ese es el contenido. No, acá lo que se refiere con NAP son núcleos de aprendizaje prioritarios, o sea, son ejes, son puntos, son núcleos precisamente, son ejes centrales a partir del cual cada provincia o cada escuela o cada jurisdicción puede determinar cuáles van a ser esos contenidos. Pero estos NAP, lo que intentó hacer es unificar. Miren, acá tengo una definición que nos va a servir. Acerca del sentido de núcleos de aprendizaje prioritarios. Un núcleo de aprendizaje prioritarios en la escuela refiere a un conjunto de saberes centrales, relevantes y significativos que incorporados como objetos de enseñanza contribuyan a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que los niños ponen en juego y recrean cotidianamente en su encuentro con la cultura.
enriqueciendo de ese modo la experiencia personal y social en sentido amplio. Estos núcleos de aprendizajes prioritarios serán un organizador de la enseñanza orientada a promover múltiples y ricos procesos de construcción de conocimientos, potenciando las posibilidades de la infancia, pero atendiendo a la vez ritmos y estilos de aprendizaje singulares a través de la creación de múltiples ambientes y condiciones para que ello ocurra. Bueno, una hermosa definición que la vamos a resumir en esto. Son esos conceptos importantes que tenemos que trabajar en la escuela primaria. Esto, como le decía, era a nivel nacional. Después, la provincia de Córdoba toma una bibliografía que la pueden buscar. En la escuela la tenemos en la biblioteca. Son unos, me parece que digital no están. Hay unos libritos, sí, que ahora se los voy a mostrar, que esos sí están en la web y que son estos núcleos, pero son como unos cuadernillos donde se enumeran estos temas. Hay otros cuadernos, más bien libritos, muy buenos, que nosotros tenemos en la biblioteca, ojalá podamos dentro de poco ir para que ustedes lo puedan sacar. Están en todas las escuelas, donde cada uno de estos temas viene acompañado de modelos, de ejemplos de secuencias, o sea, de formas de abordarlo en la escuela primaria. Pero bueno, todavía no nos adelantemos tanto. Lo que yo quiero mostrarles ahora es, de estos temas de propiedades de la materia, sólidos y líquidos y gaseosos, ¿qué temas son o cuáles ustedes van a tomar o van a ser más relevantes porque van a ser los que seguramente lo van a enseñar en la escuela? Voy a poner la presentación porque se ve más lindo, ¿no? Vamos a poner acá. Ah, no, esto no. Fíjense, a ver si... miren, en primer grado, vamos a ver, de primero a sexto grado, ¿qué temas de los que hemos trabajado hasta ahora, de propiedades de las materias y de sólidos, que es el que van a ver ahora ustedes, el próximo capítulo, cómo se nos presentan en la escuela primaria como el núcleo de aprendizaje prioritario? Es decir, si ustedes ahora tuvieran que ir, por ejemplo, a dar una clase a primer grado y tuvieran que trabajar con alguno de los temas de propiedades de la materia, estos serían los ejes, ¿sí? Les comento que en el nivel primario todo el área de las ciencias naturales se divide en 4 ejes. Acá solamente yo elegí 2, porque solamente en 2 ejes aparecen los temas de los materiales, ¿sí? Estos ejes, esto que está acá en verde, en relación con los materiales y sus cambios, es el nombre de un eje. Otro eje es en relación con los fenómenos del mundo físico. Hay otro eje que tiene que ver con los seres vivos y hay otro que tiene que ver con la geología o la astronomía o el estudio también del mundo físico, pero que tiene más que ver con los espacios, ¿sí? Que está más vinculado con las ciencias sociales. O sea, son 4 ejes que ustedes van a trabajar inclusive como docentes y también ahora como estudiantes, que también los tomó la escuela secundaria. La escuela secundaria, sobre todo en el ciclo básico, también sigue trabajando con estos ejes. O sea, son ejes con los que ustedes se tienen que familiarizar, ¿sí? Entonces, repito, de esos 4 ejes, ahora nosotros vamos a estar viendo solamente 2. Uno se llama en relación con los materiales y sus cambios, y el otro es en relación con los fenómenos del mundo físico, ¿sí? ¿Por qué elegí estos 2? Porque estos 2 son los que más se vinculan con la materia, las propiedades, con los sólidos, los líquidos y los gases, ¿sí? Los otros ejes tienen que ver con otros temas. Entonces, resumiendo, vamos a ver, si tuviéramos que ir a enseñar en primer grado algo que tiene que ver con materiales, con la materia, con el estudio de sus propiedades, con los sólidos,
nos encontraríamos con estos núcleos de aprendizajes prioritarios, ¿no? En primer grado. En relación con los materiales y sus cambios, este es un tema, este es un núcleo. La comprensión de que existe una gran variedad de materiales y que estos se utilizan para distintos fines según sus propiedades. ¿Sí? Entonces, primer grado, el tema de los materiales, nos quedamos con esto, con la variedad. Por ejemplo, ¿cómo sería el enfoque de una clase en primer grado donde el contenido a trabajar sean los materiales? Y esto, presentarle a los chicos, o trabajar, o darles para investigar, para tocar, para observar, para dibujar, no sé, la competencia puede ser variada, pero el contenido es que ellos tomen conciencia de la gran variedad de materiales que hay. Entonces trabajaríamos con telas, plásticos, maderas, metales, no sé, ¿qué más? Ayúdenme, algodones, bueno, dije las grandes categorías, entonces maderas entran todos, en metales también, materia orgánica, podrían ser trozos de hojas, de papel, líquidos, inclusive pueden ser líquidos, pueden ser gases, aunque los gases por ahí, más que el aire, no tenemos muchos ejemplos para esta edad, pero cualquier tipo de material que me ayude a trabajar la diversidad de los materiales, ¿sí? Y fíjense, la comprensión de que existe una gran variedad de materiales y que estos se utilizan para distintos fines según sus propiedades. Entonces, ¿para qué se usa la madera? Por ejemplo, para construir sillas, para construir una mesa, para construir una cama, para a lo mejor dar calor. ¿Para qué se usan los metales? Bueno, también para algunos muebles, para aberturas. ¿Para qué se usa el papel? Para los cuadernos, o sea, vincular esa materia con el uso que le damos. ¿Sí? Bueno, ahí tengo para trabajar todo primer grado. Yo les voy a pedir después, como trabajo práctico, para que vayan ustedes tomando nota, de cada una de estas cosas que estamos diciendo, que vayan buscando modelos de clases o de propuestas o sugerencias o secuencias, ¿no? Entonces, fíjense, primer grado, materiales y, ay no, me pasé segundo, perdón, ahí está, primer grado. La comprensión de que existe una gran variedad de materiales y que estos se utilizan para distintos fines, ¿sí? Según sus propiedades. ¿Vamos bien? ¿Se entiende lo que estamos intentando hacer? ¿Sí, chicas? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos al otro eje, en primer grado. En primer grado, sigo en primer grado, pero en el otro eje que se llama en relación con los fenómenos del mundo físico, el núcleo de aprendizaje prioritario es la comprensión de que una acción mecánica puede producir distintos efectos en un objeto y que éste resiste a las mismas de diferente modo, de acuerdo al material del que está conformado. ¿Sí? Entonces acá ya no estoy trabajando ni con la variedad de materiales solamente, ni con sus propiedades y para qué se usa, sino qué acción mecánica puedo provocar en ese material y qué efecto voy a tener. Por ejemplo, si tengo una cucharita de metal, ¿cómo es que tengo que hacer para doblarla o para quebrarla? ¿Sí? O una regla de plástico o una ramita de un árbol o una esponja, que no la podría romper, sino deformar, es siempre con la acción mecánica, es decir, cómo puedo manipular ese material y hacerle cosas. Por ejemplo, podría, en esa gran variedad que les presenté, suponiendo en una clase a los chicos de primer grado, materiales, imagínense en una mesada, todos los materiales que pudimos haber encontrado, ¿no? Como decía recién, madera, plástico, papel, cartón, tela, todos los materiales. Bueno, ahora veamos cuál de ellos se rompe, a lo mejor con un tirón, o con una tijera, o con un golpecito, o sea, acciones mecánicas que puedo hacer, provocar sobre ellos. Eso va a tener que ver después con el concepto de fuerza, ¿no? Pero estamos en primer grado. Entonces,
la comprensión de una acción mecánica, mecánica se refiere a eso, ¿no? Puede producir distintos efectos en un objeto. Y que éste va a resistir según esas propiedades que tenga. ¿Quién resiste más? Por ejemplo, imagínense que pongamos pedacitos de distintos materiales en el piso y con un martillo vamos pegando. A ver cuál resiste más. Y después organizar. Algo que después, más adelante, van a ver ustedes seguramente es que las competencias básicas en el primer ciclo, primero, segundo y tercero, son básicamente la observación, la clasificación, la identificación, pero en primero y segundo grado, las dos competencias básicas son observar y clasificar. Entonces, algo que podríamos hacer es, de ver de esa gran variedad de materiales, a ver, clasifiquemos, ordenémoslo según, a ver cuáles se rompen si yo les pego un martillazo, por ejemplo, ¿no? O si lo intento doblar, cuáles se doblan, cuáles no. Y así voy construyendo y clasificando distintos niveles organizativos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Si no, pasamos a segundo grado. Segundo grado. Otra vez, los ejes son los mismos. Estos ejes se repiten hasta sexto, en relación con los materiales y sus cambios y en relación con los fenómenos del mundo físico. En segundo grado, tengo la comprensión de las características ópticas de algunos materiales y de su comportamiento frente a la luz, estableciendo relaciones con su uso. Así que acá tengo que jugar con esos mismos materiales, pero ver qué hacen con la luz. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, quiénes dejan pasar la luz? ¿Quiénes provocan sombra? ¿Cuáles son opacos? Capaz que ustedes recuerden esa clasificación que seguramente estudiaron en el primario, los cuerpos como materiales opacos, translúcidos o transparentes, ¿no? Entonces, a ver, busquemos ahora de todos esos materiales que pusimos sobre la mesada, ¿cuáles son transparentes? ¿Qué quiere decir transparente? Que dejan pasar la luz. Un vidrio, un papel de celofán, un plástico liso. ¿Cuáles son opacos? Bueno, habrá que ver de esos que seleccione cuáles son opacos. ¿Y qué quiere decir opacos? Que dejan pasar parcialmente la luz. ¿Y cuáles? O translúcidos, ¿sí? O cuáles son totalmente opacos, que son aquellos que no dejan pasar la luz y son los que provocan sombra, ¿sí? Repito porque por ahí hice lío. Transparentes, translúcidos y opacos. Transparentes dejan pasar la luz, los translúcidos parcialmente y los opacos no. ¿Sí? Entonces, bueno, acá puedo jugar con sombras, hacer sombras en una pared, o medir distancias de sombra, traer fuentes luminosas, que puede ser la luz natural, o puedo jugar con linternas. O sea, lo que voy a hacer es tratar de que los materiales, con esas propiedades que cada uno de ellos tengan, ver qué cosas le hace cuando los ilumino, qué hace la luz cuando intenta atravesarlos. Algunos podrá, otros parcialmente y otros no. ¿Mm? Entonces, eso, puedo quedarme solamente con esto como un juego, ¿sí? Y ver y clasificarlos, como decía recién. Observemos, clasifiquemos, identifiquemos, pero puedo ir un poquito más allá y decir, ¿por qué? A ver, ¿qué tendrá el vidrio que deja pasar la luz y por qué un pedazo de madera no lo hace? ¿No? Entonces, está bien que segundo grado todavía me estoy adelantando mucho, pero a eso voy, a hacerme preguntas sobre por qué esos materiales se comportan de esa manera. ¿Mm? Entonces, este es un muy lindo núcleo, porque se pueden trabajar cosas muy lindas. Y les repito, en ese material o en las secuencias que ustedes van a buscar ahora, van a encontrar muchísimos ejemplos de cómo trabajar con estos temas. Bueno, en segundo grado, pero en relación con los fenómenos del mundo físico, la comprensión de los fenómenos de movimiento de los cuerpos y sus causas.
clasificando sus movimientos de acuerdo a la trayectoria que describen. Acá tengo que ver cómo pueden moverse esos cuerpos. Supongamos que haya seleccionado una esferita de madera, otra de telgopor, otra de alguna roca o un mineral, ¿sí? Empezar a tomar cuerpos que sean más o menos del mismo tamaño y empezar a ver cómo se mueven. Si los arrojo por una superficie, cuál llega más lejos, si lo tiro para arriba, qué trayectoria hacen, si suben y bajan, si hacen una parábola, si lo tiro sobre una superficie del agua. Empezar a jugar con esos materiales, pero en situaciones de movimiento, ¿no? La comprensión de los fenómenos de movimiento de los cuerpos y sus causas, clasificando sus movimientos de acuerdo a las trayectorias que describen. ¿Mm? Puedo jugar yo con esos cuerpos o puedo observar, ¿no? Puedo pedirles que observen, no sé, en el lugar en donde viven, cómo se mueven los cuerpos, qué cuerpos se están moviendo, y hacer una clasificación, ¿sí? Que pueden ser, no sé, los autos que pasan por la calle, los chicos que juegan con una pelota, pueden ser, no sé, las paletas de un molino. O sea, también puedo pedirle eso como actividad. A ver, miremos cómo las cosas, los árboles, las ramas de los árboles cuando hay viento, los insectos cuando saltan, o sea, bueno, infinidad de cosas, pero referido al movimiento. Ese es un núcleo, tengo dos acá en segundo grado. El otro es la identificación de fuentes lumínicas de materiales de acuerdo a su comportamiento frente a la luz y del comportamiento de los cuerpos iluminados en relación con su movimiento al movimiento de la fuente luminosa. Bueno, parece un trabalengua, pero lo mismo que hicimos antes de la luz con los materiales, ahora estoy trabajando el movimiento de los cuerpos y bueno, también le voy a agregar la observación de la luz frente a esos movimientos, ¿sí? Bueno, nosotros todavía no estamos viendo luz, así que es el tema que sigue. Ahora solamente focalícense en lo que sea sistemas materiales, cuerpos materiales y que sean sólidos, porque ese va a ser el próximo capítulo. Vamos a tercer grado. Otra vez, tercer grado, en relación con los materiales y sus cambios, el núcleo es la identificación de separaciones de mezclas de diferentes de materiales y la distinción de distintos tipos de cambio de los materiales, reconociendo algunas transformaciones donde un material se convierte en otro distinto. Este también son experiencias muy lindas donde vamos a tratar de mezclar cosas, ¿sí? Vamos a ir al laboratorio, por ejemplo, o a generar experiencias simples en el aula, o si estamos trabajando en la virtualidad, pueden hacerlos en sus casas y empezar a mezclar. Mezclar distintas cosas a ver qué obtenemos. Si mantenemos los mismos materiales o si ocurren algunas transformaciones, ¿sí? Algunas transformaciones donde un material se convierte en otro distinto. Por ejemplo, podría ser, pongo una pastilla efervescente, por ejemplo, de ese tipo de vitaminas en agua y veo cómo burbujea y se transforma se desintegra, la dejo de ver, pero el agua pasó a tener otro color, hubo una transformación, ¿sí? A raíz de haber mezclado esa pastilla con agua. Podría empezar a jugar, mezclar, no sé, jugos o, no sé, algunos sólidos en líquidos, el café, el mate, no sé, bueno, cantidad de ejemplos, pero el tema es, ahora esos materiales los voy a mezclar. En algunos casos no voy a obtener nada. Por ejemplo, si mezclo en un vaso arena, tierra y arcilla o pedacitos de materia orgánica y agua, y bueno, voy a tener ahí una mezcla barrosa, pero va a ser una mezcla nada más. No voy a obtener una sustancia distinta. En cambio, puede ser que en la mezcla aparezcan cosas que ya no son parecidas a las que puse originalmente. Entonces, he transformado el material
original en algo distinto. Eso es lo que tengo que observar, porque eso me va a llevar al concepto de reacción química en el segundo ciclo, ¿eh? Y en relación con el mundo físico, tenemos la comprensión de algunos fenómenos sonoros y térmicos, interpretando que una acción mecánica puede producir sonido y que la temperatura es una propiedad de los cuerpos que se pueden medir. Esto también es súper divertida porque le damos a los chicos distintos materiales para que generen sonidos. Esto con una clase de música se puede trabajar algo muy interesante, ¿no? A ver cómo suenan las distintas cosas, ¿no? La madera, cómo podemos hacer vibrar una regla, cómo generamos distintos sonidos con lo metálico, ¿sí? Con los vidrios, bueno, hay muchísimas cosas. Yo acá estoy tocando cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero uno puede diseñar estratégicamente qué tipo de golpes o en qué materiales trabajar para obtener alguna clasificación o alguna sistematización en estos materiales, ¿no? O por supuesto le podemos dar para que hagan una banda y generen música, o sea, eso depende de la creatividad de cada docente y de los estudiantes, ¿sí? Bueno, fíjense, esto es tercer ciclo, primero, segundo y tercero, ¿sí? Primer grado, segundo grado y tercer grado. Tema, materiales. O sea, hasta ahora lo que hemos visto nosotros nos alcanza perfectamente. Porque si bien a lo mejor en esta última parte, en tercero, acá en la mezcla, podríamos empezar a ver el tema de reacción química. Pero en esta parte, me parece el segundo ciclo, todavía lo que estamos haciendo en primero y segundo grado es, como decía recién, observar, manipular, clasificar, ordenar, y sacar las propiedades para esas competencias. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno, vamos al segundo ciclo. En el segundo ciclo, lo mismo, los mismos ejes, en cuarto grado. En relación con los materiales y sus cambios, tenemos el reconocimiento de la existencia de materiales naturales, por ejemplo, minerales, y materiales producidos por el hombre, por ejemplo, cerámicos y plásticos. Un temazo también porque acá podemos empezar a trabajar sobre el tema de la contaminación, ¿no? ¿Qué materiales encontramos que son naturales y cuáles son fabricados por el hombre? Algunos de ellos, en buena hora, los hemos aprovechado y los estamos aprovechando de manera espectacular, y otros no los estamos sabiendo usar bien y nos están generando algunos problemitas, ¿no? Como por ejemplo los plásticos. Y el otro tema es la identificación de las propiedades de los materiales, estableciendo relaciones con sus usos y sus estados de agregación. ¿Se acuerdan lo que son los estados de agregación, no? Eso, el estado sólido, líquido y gaseoso. Son la forma en la que se nos presentan los materiales. Son tres las más estudiadas, hay un cuarto que es plasma, pero que no tenemos ejemplos cotidianos porque es chicas, me estoy muriendo de calor. Uy, sacar el pullover porque estoy colorada. Esto que uno se encierra para que no haya ruido, nos vamos calorando. ¿Qué les decía? Los estados de agregación también son cuatro, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso y plasma. El plasma, no sé si ustedes, seguramente no, en el primario no lo han estudiado, a lo mejor en el secundario, pero no, recién ahora está apareciendo en alguna bibliografía, es un estado de la materia en situaciones muy extremas, pero bueno, cada vez vamos dándole un poco más de uso, sobre todo a nivel tecnológico. Pero bueno, acá estamos trabajando con sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, ¿qué uso le vamos a dar según estos estados? Y en relación con los fenómenos del mundo físico, tenemos la identificación y explicación de ciertos fenómenos como la acción de fuerzas que actúan a distancia, reconociendo acciones de atracción y repulsión a partir de la exploración de fenómenos magnéticos y electrostáticos, ¿sí? Ustedes saben que existen muchos fenómenos
incluso geológicos, que tienen que ver con las ciencias sociales, que los estudiamos, ciencias sociales, pero que también tienen su explicación en las ciencias naturales, y que son muchísimos y muy interesantes, y que tienen que ver con el magnetismo, y eso es una propiedad que tienen algunos materiales, no todos, no es una propiedad de los materiales, es una propiedad de algunos materiales. ¿Cuáles serán? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen? Y lo mismo pasa con los electrostáticos, aquellos que pueden transmitir la corriente eléctrica. No lo pueden hacer cualquiera. Hay algunos materiales que tienen la virtud de conducir de manera excelente la corriente eléctrica, que son los que usamos como cables, ¿no? Para ese suministro. Y hay otros que no. Entonces, bueno, podríamos empezar a preguntarnos el por qué, que va a tener que ver con una explicación de la materia, una explicación química, una explicación que tiene que ver con su modelo de partículas, ¿no? Pero puedo quedarme con clasificar y describir a estos materiales, aquellos que tienen o presentan una atracción magnética o aquellos que tienen comportamientos eléctricos, ¿no? Que si nos preguntamos el por qué, vamos a tener que llegar a un modelito de partículas y bueno, y poder representarlo. Ah, me olvidé de preguntarles si les gustó el video ese que les mostré, que les hice ver sobre el suelo. Bueno, háganme acordar cuando terminemos. Esto es en cuarto grado. Vamos a quinto grado. Seguimos con los mismos ejes. En relación a los materiales y sus cambios, tenemos la caracterización de los diferentes tipos de mezclas entre materiales, el de la acción disolvente del agua y de otros líquidos, acá me puse un puntito más, sobre diversos materiales y de los factores que influyen en los procesos de disolución. Esto sería parecido a lo que leímos recién en quinto, no, en tercero, que tenía que ver con mezclar, pero acá el protagonista o la protagonista es el agua. Es decir, mezclemos distintos materiales, pero en un proceso de dilución. Es decir, que el agua, que es el disolvente por excelencia, el agua en nuestro planeta disuelve todo, o sea, hay muchísimas sustancias de las cuales nosotros dependemos y que es gracias al poder de disolución del agua. Las raíces pueden alimentarse gracias a que esos nutrientes que están en el suelo pueden ser disueltos en agua, no los absorbe en seco. Nosotros también, nuestro organismo tiene un alto porcentaje de agua y la mayoría de las reacciones químicas ocurren gracias a eso. O sea, el agua es un mezclador por excelencia, ¿no? Entonces acá tenemos el tema de mezclar materiales, pero que el agua sea la protagonista. Y el reconocimiento de las características de la luz como su propagación y reflexión. ¿Sí? Acuérdense, en el primer ciclo era jugar con la luz, a ver qué pasaba cuando interponíamos materiales, a ver si dejaba pasar la luz o no. Acá ya en quinto grado vamos a ver cómo se comporta esa luz cuando choca un objeto, si se propaga, si se refleja, si se refracta. La caracterización del sonido, por ejemplo, el timbre y la altura, también. Anteriormente decíamos, bueno, veamos qué sonidos provocan los sistemas materiales cuando los golpeamos. ¿Sí? No tengo nada acá tengo algo de vidrio. ¿Sí? Una cosa es, bueno, veamos qué pasa, ¿no? Cuando generamos sonidos con los distintos materiales. Acá en quinto ya vamos un poquito más profundo. A ver, vamos a caracterizar ese sonido. Por ejemplo, timbre, altura. Ya empezamos sobre el mismo eje empezamos a profundizar un poco más. El otro, en relación al mundo físico, es el reconocimiento de la acción del peso en el movimiento de caída libre, cuando caen los cuerpos, ¿no? Y junto con el empuje en el fenómeno de flotación. ¿Se acuerdan? Primer ciclo teníamos, bueno, a ver cómo se mueven los objetos, en qué trayectoria hacen los distintos materiales. Bueno, ahora ya profundicemos un poquito más. ¿Qué pasa cuando se arroja en caída libre? ¿Qué pasa cuando los arrojamos en el agua? A ver cómo flotan.
qué materiales flotan, de qué depende la flotación. Eso lo vemos en quinto grado, y eso nosotros lo vamos a estudiar en el segundo capítulo, que es líquidos, ¿sí? Esto no va a estar ahora en el de sólidos, va a estar en el que sigue, que es líquido. Bueno, y finalmente, en sexto grado, tenemos, con el mismo eje de las materiales y sus cambios, la identificación de diferentes transformaciones de los materiales, en particular la combustión y la corrosión. Fíjense, acá estamos donde ustedes tenían las últimas preguntas. Acá, en sexto grado, al terminar la escuela primaria, empezamos a trabajar sobre el modelo de partícula, sobre las reacciones químicas. Leo de nuevo. La identificación de diferentes transformaciones de los materiales, en particular la combustión y la corrosión. ¿Por qué la combustión y la corrosión? Porque primero son dos reacciones químicas muy simples, que se pueden trabajar inclusive en forma de símbolos, pero además porque son muy comunes en nuestros sistemas biológicos y planetarios, ¿no? La corrosión tiene que ver con la reacción, la combinación del oxígeno con distintos materiales, y nosotros estamos rodeados de oxígeno. Y la combustión también, gracias a ese oxígeno, provoca lo que decíamos recién cuando dábamos el ejemplo de la nafta, ¿no? La respiración también es una reacción de combustión. O sea, bueno, son dos reacciones muy importantes, son dos cambios químicos muy importantes y básicos. Así que, bueno, están acá en sexto grado. Y la caracterización del aire y de otros gases y el acercamiento al modelo de partículas o corpuscular para la explicación de sus principales propiedades. Acá tendríamos que trabajar con gases, o sea, esto nos va a servir para cuando veamos gases, que sería, dije, primero sólido, segundo líquido, el tercer capítulo que es gases. Y en relación al mundo físico, tenemos el acercamiento a la noción de corriente eléctrica a través de la exploración de circuitos eléctricos simples y su vinculación con las instalaciones domiciliarias, la tipificación de diversas fuentes y clases de energía, el reconocimiento del calor como una forma de transferencia de energía y la interpretación y exploración de fenómenos relacionados con los cambios de la temperatura. Bueno, y terminamos con sexto grado. Fíjense, a ver, voy a dejar de compartir un ratito para mirarlas. ¿Se entendió lo que quisimos hacer, no? O sea, eso es todo lo que hemos visto hasta ahora, más lo que tenemos que ver ahora, sólidos, líquidos y gases, nos serviría a nosotros, a ustedes, como docentes, futuros docentes, para abordar todos estos núcleos, ¿sí? ¿Por qué también les presento estos núcleos? Porque la mayoría de las secuencias didácticas que ustedes van a encontrar en la bibliografía, en internet, en estos libritos que yo les digo, ahora se los voy a mostrar por si algunas lo tiene, porque no está en digital, pero no están los libritos, pero están las secuencias, están basadas en estos núcleos, ¿sí? Así que les va a servir mucho. Lo que le voy a mostrar ahora, si no hay ninguna duda, es el material, que es sólidos y que es el mismo libro que venimos trabajando, que a mí me gusta porque es muy conceptual. Este es un poquito más elevado, entonces yo lo que quiero es que lo lean, si tienen dificultad, bueno, que lo planteen, pero que no se queden tanto en el detalle de a lo mejor muy científico cuando así lo presenta, porque la idea es que conozcamos más sobre las características de los sólidos, lo mismo con los líquidos y lo mismo con los gases. Uso esta bibliografía porque me parece que sirve mucho para entender el concepto. No me quiero quedar con una bibliografía que a lo mejor les presenta definiciones y conceptos muy estructurados, sino que les permita leer un poquito, discutir, no sé, a mí me gusta mucho esa bibliografía y por eso no la cambio, pero a veces
algunos estudiantes se han quejado y me han dicho, pero esto no lo entendemos muy bien. Bueno, entonces yo se los voy a mostrar, ustedes léanlo, acá lo tengo y lo voy a compartir de nuevo. Es el que les voy a pasar y para que ustedes lo tengan y lo puedan leer. ¿Dónde lo tengo? Sólidos, es este. Miren, capítulo 12, los sólidos, es el mismo ese libro que estamos usando, así que a lo mejor le reconocen la forma de presentación. Bueno, acá tiene el micrógrafo de Müller. Bueno, este capaz que puede ser un poco muy específico. Si quieren, léanlo. Si no, no se entiende, no importa, después lo charlamos. Estructura cristalina, acá tiene una forma de cómo se determinaron las formas internas de algunos materiales que a mí me parece súper interesante. El poder de los cristales, que vieron que yo siempre les digo que por ahí le atribuyen a los cristales cosas que por supuesto no tienen, pero bueno, está muy lindo. Algunas fotografías. Sí, el tema de densidad es importantísimo, hay que leerlo y entenderlo. ¿Qué significa la densidad? ¿Sí? El hierro es más pesado que la madera. Bueno, acá tienen algunos cálculos muy simples. Y la elasticidad, porque fíjense que muchas cosas que dijimos tienen que ver con las propiedades. Entonces, ¿qué es la elasticidad en los materiales? La tensión y la compresión, porque también dijimos que la acción mecánica es muy importante. Y después, bueno, acá tienen algunas aplicaciones de construcción que son ejemplos, arcos, formas en las que el hombre ha construido sus espacios usando esas propiedades de los materiales. El escalamiento, que es algo muy, muy interesante, que también quiero que lo lean, y que después tienen un videíto que yo lo había hecho el año pasado explicando esto del escalamiento. Bueno, y acá termina, porque después tiene algunas actividades, pero este es el último tema. ¿Sí? El escalamiento que nos explica, por ejemplo, qué pasaría. Todos sabemos que una hormiga es muy fuerte, ¿no? Que puede llevar 50 veces su propio peso. Bueno, y ahí hace un planteo sobre el escalamiento que es muy interesante, que se lo voy a dejar para que lo lean. Y si quieren, después miran el videito. Bueno, entonces, chicas, para ir terminando, la idea es, ahora esto les va a quedar grabado, pero ustedes pueden buscar, si quieren, a ver si lo tengo ahí, no sé por qué no lo bajé, para que vean la tapita de los NAP. Bueno, pero si ponen núcleo de aprendizaje prioritario, y si no se los pongo ahí en el aula si quieren, pero si ustedes googlean en los NAP, núcleos de aprendizaje prioritario, les va a aparecer esto que yo les he mostrado, por supuesto, en un folleto. Y hay también mucho material sobre eso. Pero la idea, ¿cuál es? Vuelvan a leer, saquen de ahí, lean el capítulo de sólidos, pero la actividad va a tener que ver con seleccionar por lo menos 2 secuencias, pero no clases armadas, sino propuestas para un tema, para uno de los núcleos, para el ciclo básico, o sea, para primero, segundo y tercero, y otro para cuarto, quinto y sexto. 2 nada más. Uno para el primer ciclo y otro para el segundo ciclo. Eligiendo cualquiera de estos ejes. Por supuesto, espero que elijan el de propiedad de los disólidos, que es lo que estamos viendo, ¿no? Porque dejen líquidos y gases para después. Y bueno, eso, si quieren la semana que viene, el lunes, vemos si pudieron avanzar algo durante el fin de semana, y si no, es para después del receso, no es para esta semana. Así que tranqui, háganlo con tiempo. Pero de eso se trata. Voy a dejar de grabar, porque total ahora.